Bienvenido a la zona gris, donde la moral se negocia y el patrimonio se construye, porque la pobreza es, en muchas ocasiones, simplemente una lealtad ciega a reglas que los ganadores jamás han seguido. Hoy vamos a diseccionar la anatomía de la ambición desmedida y a cuestionar si esa bondad que tanto proteges es en realidad el candado de tu propia celda financiera. Pero antes de cruzar este umbral del que quizás no quieras regresar, asegúrate de blindar tu posición en esta comunidad. Dale al botón de me gusta si estás harto de las fábulas infantiles sobre el dinero y suscríbete ahora mismo para no perderte ni una sola de las claves que los dueños del mundo usan contra ti. Nadie te lo dijo cuando eras pequeño. De hecho, hicieron todo lo contrario. Te llenaron la cabeza de ideas románticas sobre el esfuerzo honesto, sobre cómo la justicia divina o el karma equilibrarían la balanza a tu favor si te portabas bien. Pero mira a tu alrededor con los ojos bien abiertos y dime si el mundo funciona realmente así. Porque la historia de la civilización no la escribieron los que pidieron permiso, sino los que lo tomaron todo sin pedir disculpas. Existe una creencia arraigada en la psicología colectiva que asocia la riqueza con la maldad y la pobreza con la virtud. Un mecanismo de defensa brillante diseñado para que aquellos que no tienen nada se sientan moralmente superiores a quienes lo tienen todo. Pero es una trampa, una sedante mentira que te mantiene dócil mientras otros devoran los recursos que podrían ser tuyos. El dinero, en su esencia más pura y fría, no entiende de sentimientos. Es una energía neutral que busca el camino de menor resistencia y mayor multiplicación. Y curiosamente, ese camino casi siempre está pavimentado por mentes que han aprendido a desconectar la empatía cuando se sientan en la mesa de negociaciones. Imagina por un momento a un cirujano en medio de una operación a corazón abierto. Si ese médico se detuviera a llorar por el dolor de la familia, si sus manos temblaran por la compasión hacia el paciente moriría. El cirujano necesita ser, en ese instante preciso, despiadado. Necesita cortar, separar y coser con una frialdad absoluta para salvar la vida. Y en el mundo de las finanzas ocurre algo similar, aunque nos aterre admitirlo. El mercado es un organismo vivo que está en constante cirugía. Y aquellos que dudan, aquellos que tiemblan ante la idea de ejecutar una decisión difícil, porque alguien podría salir herido emocionalmente, son los que terminan con las manos vacías. Ser despiadado no significa necesariamente ser cruel. Y aquí es donde la mayoría se pierde en la traducción de sus propios prejuicios. Ser despiadado significa, etimológicamente, no tener piedad. Es decir, no permitir que la pena o la lástima interfieran en el juicio lógico y estratégico de una situación. Piensa en la naturaleza, ese laboratorio ancestral del que todos venimos. Cuando un león caza, no lo hace por odio a la gacela. No hay malicia en su acto, hay eficiencia, hay necesidad y hay una ausencia total de duda. Si el león se detuviera a considerar la familia de la gacela, moriría de hambre. Y en la selva de hormigón y fibra óptica donde mueves tu dinero, las leyes no han cambiado tanto como te gustaría creer. La evolución premia la adaptación y la capacidad de asegurar recursos, no la amabilidad desinteresada. De hecho, existen estudios en psicología del comportamiento que sugieren que las personas con altos niveles de amabilidad, uno de los 5 grandes rasgos de la personalidad, tienden a tener ingresos significativamente más bajos que aquellos que son más desagradables o escépticos. Esto no es una coincidencia, es un costo de oportunidad. Porque cada vez que dices sí a un favor que no te beneficia,
cada vez que cedes en una negociación para no caer mal, o cada vez que prestas dinero que sabes que no te devolverán solo para no sentirte culpable, estás pagando el impuesto de la empatía. Déjame contarte una historia que rara vez se cuenta en los libros de autoayuda financiera. La historia de dos arquitectos en la antigua Florencia, llamémoslos Giovanni y Matteo. Giovanni era un genio del diseño, amado por sus aprendices, siempre pagaba por adelantado, perdonaba los errores y daba días libres cuando alguien se sentía mal. Su taller era una fiesta de risas y camaradería, pero sus obras siempre se retrasaban. Los materiales desaparecían porque nadie temía las consecuencias, y los nobles dejaron de contratarlo porque, aunque era buena persona, era ineficaz. Matteo, por otro lado, era un fantasma. Apenas hablaba, miraba los planos con una intensidad que asustaba y despedía sin pestañear a cualquiera que pusiera un ladrillo torcido. No le importaba si el albañil tenía 3 hijos o si estaba enfermo, le importaba la catedral. Matteo murió inmensamente rico, dejando un legado de piedra que ha durado siglos, mientras que Giovanni murió olvidado y endeudado, amado por unos pocos amigos borrachos, pero irrelevante para la historia. La pregunta incómoda que debes hacerte es ¿qué prefieres? ¿Ser el cadáver más simpático del cementerio o el nombre que perdura en los cimientos de la ciudad? La sociedad te entrena para ser Giovanni, porque necesita abejas obreras que no cuestionen, que sean felices con poco y que valoren la palmada en la espalda más que el oro en el bolsillo. Pero los que realmente mueven los hilos entienden que el dinero tiene una propiedad gravitatoria. Se siente atraído por la certeza y repelido por la duda. La persona despiadada tiene una claridad mental que el sentimental no posee, porque ha eliminado el ruido de las emociones ajenas de su ecuación de valor. Y esto nos lleva a un punto fascinante sobre la neurociencia de la toma de decisiones. Cuando tu cerebro está inundado de cortisol y oxitocina, preocupándose por el qué dirán o por no herir sentimientos, tu corteza prefrontal, la encargada de la planificación a largo plazo y el cálculo frío, pierde eficacia. Es biológico, no puedes ser un estratega maestro y una Madre Teresa al mismo tiempo, al menos no con el mismo dinero. Ahora, profundicemos en la máscara, porque el verdadero despiadado, el que llega a la cima y se queda allí, nunca aparece un villano de película. Eso es para los amateurs. Los verdaderos depredadores financieros son encantadores, carismáticos, y a menudo parecen las personas más generosas del mundo. Han aprendido que la sonrisa es el arma más barata y efectiva del arsenal humano. Utilizan la empatía no como un fin, sino como una herramienta de recolección de información. Te escuchan atentamente, no porque les importen tus problemas, sino porque en tus quejas y miedos están las claves para venderte lo que creen que necesitas o para negociar contigo en desventaja. Es una danza sutil, donde tú crees que has encontrado un amigo y ellos han encontrado un activo. Esta disonancia cognitiva es clave para entender por qué tantas personas inteligentes caen en estafas o malos negocios, porque confunden la amabilidad superficial con la integridad profunda, y el dinero no respeta la amabilidad, respeta la competencia. Hay un concepto en la teoría de juegos llamado el dilema del prisionero, que ilustra perfectamente por qué el egoísmo racional a menudo supera al altruismo ciego en sistemas competitivos. Si siempre cooperas y el otro siempre te traiciona, tú pierdes y él gana. Y en el mundo de los negocios, donde la información es asimétrica y los contratos tienen letra pequeña, asumir que la otra parte actuará con honor
es una estrategia perdedora. El despiadado asume por defecto que todos velan por su propio interés y por lo tanto se protege, se blinda y ataca primero si es necesario, no por maldad, sino por supervivencia matemática. Es una cuestión de comprender que los recursos son finitos y el tiempo es el recurso más escaso de todos. Entonces, ¿por qué regalarías tu tiempo, que es tu vida, a causas o personas que no te ofrecen retorno? Esto puede sonar horrible si lo escuchas desde la moralidad de la clase media, que ha sido diseñada para mantener el orden social. Pero si lo escuchas desde la lógica del poder, es simplemente la ley de la gravedad aplicada a la economía. Imagina que tienes un barco que se está hundiendo y solo hay un bote salvavidas. El despiadado no empuja a los demás por placer, simplemente calcula el peso máximo que soporta el bote y se asegura de estar en él. Quizás incluso seleccione a los que pueden remar mejor para asegurar su propia supervivencia, mientras que el compasivo se queda en la cubierta, debatiendo quién lo merece más hasta que el agua le llega al cuello. En la economía moderna, el barco siempre se está hundiendo un poco, la inflación sube, los mercados cambian, la tecnología reemplaza empleos, y tú sigues ahí, debatiendo si es ético pedir ese aumento, si es correcto cobrar más caro por tu servicio, o si deberías despedir a ese empleado que te está drenando la cuenta bancaria. Mientras dudas, el agua sube. Es fascinante observar cómo los grandes imperios, desde Roma hasta las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley, se construyeron sobre decisiones que en su momento fueron consideradas brutales. La historia la escriben los vencedores, y los vencedores suelen ser aquellos que tuvieron el estómago para hacer lo que era necesario, no lo que era popular. Hay una alquimia oscura en transformar la culpa en oro, en tomar esa voz interior que te dice no seas malo y reeducarla para que diga no seas estúpido. El dinero fluye hacia quienes tienen la capacidad de contenerlo, y las emociones son agujeros en el bolsillo. Si te sientes mal por cobrar lo que vales, el dinero se escapará hacia alguien que no tenga esos escrúpulos. Pensemos en el concepto de valor percibido y cómo la piedad lo destruye. Si te muestras necesitado, si te muestras demasiado accesible, demasiado comprensivo, el mercado te devalúa instantáneamente. La exclusividad, el lujo y el alto valor están intrínsecamente ligados a la idea de que no son para todos, de que hay una barrera de entrada, y el despiadado es el guardián de esa barrera. Él dice no con una facilidad pasmosa, y cada no que pronuncia aumenta su valor ante los ojos de los demás, porque los humanos deseamos lo que no podemos tener fácilmente, y respetamos a quien se respeta a sí mismo, lo suficiente como para rechazar ofertas mediocres. La persona bondadosa que dice sí a todo termina siendo una mercancía barata, disponible en cualquier estante, usada y descartada, mientras que el que se atreve a cerrar la puerta se convierte en el objeto de deseo. Quizás te estés preguntando si esto significa que debes convertirte en un monstruo sin alma, y la respuesta es mucho más matizada y peligrosa que un simple sí o no. Se trata de compartimentar, de tener un interruptor. Los hombres y mujeres más ricos del mundo pueden ser padres amorosos y amigos leales en su círculo íntimo, pero cuando entran en la sala de juntas, cuando miran los gráficos de bolsa, cuando evalúan una adquisición, el interruptor de la piedad se apaga y se enciende el de la conquista. Es una forma de esquizofrenia funcional y controlada, saber qué sombrero usar en qué momento. El problema es que tú llevas el sombrero de la caridad puesto todo el día, incluso cuando estás intentando hacer negocios con lobos que ven tu sombrero
y empiezan a salivar. Recuerda esa sensación cuando alguien te ha vendido algo que realmente no querías, pero te sentiste obligado a comprar por presión social, o cuando prestaste tu coche y te lo devolvieron sucio y sin gasolina, y no dijiste nada. Esa ira sutil que sientes contigo mismo es tu instinto de despiadado gritando desde el sótano de tu subconsciente, pidiendo salir. Ese instinto sabe que te han faltado al respeto. Sabe que has intercambiado tu poder por una falsa sensación de paz. Despertar a ese despiadado interno no es volverse malo, es volverse justo contigo mismo, es poner tus intereses en el centro de tu universo, porque nadie más lo hará por ti. El dinero huele la inseguridad, huele la desesperación y huye de ellas, pero se siente magnéticamente atraído por la convicción, y no hay nada más convincente que alguien que está dispuesto a caminar solo si los demás no pueden seguir su paso. Analicemos la narrativa del sacrificio que nos han vendido, la idea de que debes sacrificarte por los demás para ser una buena persona. ¿Quién se beneficia de tu sacrificio? Generalmente, alguien que no se está sacrificando. El sistema económico es una cadena alimenticia, y cada vez que decides ser la víctima noble, estás alimentando al depredador pragmático. Hay una historia sobre un joven inversor que descubrió un error en el balance de una empresa familiar, un error que la llevaría a la quiebra en meses. Su primera reacción fue avisarles para que se salvaran. Su instinto de buen chico se activó. Pero su mentor, un viejo tiburón de las finanzas, le detuvo la mano y le dijo: «Si les avisas, prolongarás su agonía y perderán todo lentamente. Si no dices nada y apuestas en su contra o compras sus activos cuando caigan, tú ganarás y ellos aprenderán una lección necesaria sobre competencia». El joven dudó, sintió náuseas, pero hizo caso al mentor. La empresa cayó, él se hizo rico y años después, con ese capital, fundó una compañía que dio empleo a miles. ¿Fue malo o fue simplemente un agente de la realidad acelerando lo inevitable? La piedad a veces solo prolonga el sufrimiento de lo que ya no funciona, mientras que la acción despiadada limpia el terreno para que crezca algo nuevo y más fuerte. El flujo del dinero es como el agua de un río. Si intentas atraparlo con las manos abiertas y suaves, se escurre entre tus dedos, pero si construyes una presa, una estructura rígida, fuerte e inflexible, puedes acumularlo, generar energía y redirigirlo a voluntad. Esa presa es tu mentalidad despiadada. Requiere que seas sólido donde otros son líquidos, que seas roca donde otros son arena. La mayoría de la gente es arena, se mueve con la corriente, cambia de forma según quien los pise, y por eso nunca acumulan nada. Tú tienes que decidir si quieres ser parte del paisaje o el arquitecto que lo modifica. Y para modificar el paisaje, a veces tienes que destruir lo que había antes, tienes que talar bosques y mover montañas, y si te detienes a pedir perdón a cada árbol, nunca construirás nada. Esta transformación requiere que reevalúes tu relación con la palabra egoísmo. Nos han enseñado que el egoísmo es el pecado capital, pero el egoísmo sano es la base de la autopreservación. En un avión te dicen que te pongas tu máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás, porque si tú te desmayas, no sirves a nadie. El dinero es tu oxígeno en este mundo capitalista. Si tú no tienes, no puedes ayudar, no puedes influir, no puedes proteger a los tuyos. Por lo tanto, asegurar tu flujo de dinero a toda costa, incluso si eso significa ser duro, frío o distante con quienes amenazan ese flujo, es el acto supremo de responsabilidad. Los despiadados entienden que su capacidad de hacer el bien en el futuro
depende de su capacidad de acumular poder en el presente, y no permiten que las distracciones morales menores descarrilen su misión mayor. Observa cómo los medios de comunicación disfrutan destruyendo a los millonarios que cometen errores. Hay un placer sádico en ver caer al poderoso, y eso es porque la masa necesita justificar su propia inacción. Si te convences de que todos los ricos son malvados y miserables, entonces te sientes bien siendo pobre y feliz. Pero en la soledad de tu habitación, cuando las facturas se acumulan y los sueños se desvanecen, esa superioridad moral no paga la cena. La realidad te golpea y te das cuenta de que la pureza no es una moneda de cambio válida. El despiadado duerme tranquilo, no porque no tenga conciencia, sino porque su conciencia está alineada con la realidad, no con la fantasía. Sabe que ha hecho lo necesario para sobrevivir y prosperar, y esa coherencia interna le da una paz que el pobre virtuoso, lleno de resentimiento y miedo, jamás conocerá. La psicología oscura nos enseña que los humanos somos jerárquicos por naturaleza. Buscamos líderes fuertes, no líderes amables. Queremos ser protegidos por alguien capaz de enfrentarse al caos y ganar. Cuando demuestras que eres capaz de tomar decisiones difíciles, que no te tiembla el pulso al defender lo tuyo, la gente paradójicamente confía más en ti, o al menos te teme y te respeta, y en el banco el respeto se cobra al contado. La admiración es prima hermana del miedo. Si eres inofensivo, eres invisible. Tienes que ser capaz de mostrar los dientes, no para morder siempre, sino para que sepan que puedes hacerlo. El dinero respeta esa capacidad de violencia latente, esa potencia contenida. Es la diferencia entre un perro doméstico y un lobo. Ambos son caninos, pero solo uno es dueño de su destino. Adentrándonos más en la textura de esta realidad, hay que hablar de la soledad del mando. Ser despiadado implica aceptar que no todos te entenderán y que muchos te juzgarán desde la comodidad de sus gradas. Perderás amigos, sí, pero eran amigos de tu versión anterior, la versión complaciente y estancada. Es un proceso de muda de piel. El dinero nuevo requiere un tú nuevo. No puedes llevar viejas culpas a nuevos palacios. Hay una ligereza aterradora en dejar de preocuparse por las expectativas ajenas, una libertad vertiginosa cuando te das cuenta de que no le debes explicaciones a nadie sobre cómo ganas o gastas tu dinero, siempre y cuando estés dispuesto a asumir las consecuencias. Y aquí llegamos a la parte más sutil y peligrosa del juego, la manipulación de la percepción. El despiadado maestro no va por ahí gritando su crueldad. Al contrario, se envuelve en causas nobles, crea fundaciones, habla de sostenibilidad y futuro. No es hipocresía, es estrategia de camuflaje. Sabe que para mantener el flujo de dinero necesita la aprobación social mínima viable. Es el arte de ser un tiburón que nada tan elegantemente que todos creen que es un delfín hasta que es demasiado tarde. Tú, que estás despertando, debes aprender a ver estas señales en los demás y eventualmente a usarlas. No se trata de mentir, se trata de controlar la narrativa. La verdad es un diamante con muchas caras y tú eliges cuál mostrar para que la luz se refleje de la manera que más te beneficie. A medida que integras esta filosofía, notarás cambios físicos y mentales. Tu postura cambiará, tu voz bajará de tono, tus pausas al hablar se harán más largas, porque ya no sentirás la necesidad de llenar el silencio para complacer a nadie. El silencio es poder, y el dinero ama el silencio. En el silencio se cierran los tratos, en el silencio se calculan los riesgos. El charlatán, el que busca aprobación, el que se justifica, espanta la riqueza. El despiadado escucha, observa, calcula
y luego ejecuta un solo movimiento preciso. Es la economía del esfuerzo. ¿Por qué correr si puedes tender una trampa y esperar? El mundo está lleno de presas que corren desesperadas y de depredadores que esperan pacientes. La pregunta que flota en el aire, pesada y eléctrica, es ¿cuándo vas a dejar de correr y vas a empezar a esperar? ¿Cuándo vas a dejar de pedir perdón por querer más? La ambición no es un defecto, es el motor de la especie, y sofocarla por miedo a parecer malo es un crimen contra tu propio potencial. El dinero está ahí, fluyendo en ríos caudalosos sobre tu cabeza, invisible para los que miran al suelo avergonzados, pero brillante y tangible para los que alzan la vista con la arrogancia de quien se sabe merecedor. No te estoy pidiendo que vendas tu alma, te estoy sugiriendo que quizás tu alma vale mucho más de lo que la estás vendiendo ahora, a cambio de aprobación barata. Al final, cuando el telón caiga y mires atrás, no recordarás las veces que fuiste educado y dejaste pasar una oportunidad. Recordarás las victorias, los imperios construidos y la seguridad que le diste a tu linaje. La historia no recuerda a los mansos. La historia, al igual que el dinero, pertenece a aquellos que tuvieron el coraje de escribirla con su propia mano, sin temblar, sin dudar y, sobre todo, sin pedir permiso para ser grandes.